Ecos y susurros del corazón, un podcast de Angelando para aportar al amor y a las relaciones. Hola Ali. Hola Ángel, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Ando muy bien con la audiencia que siempre está con nosotros y que son bienvenidos a este nuevo podcast. Un saludo muy especial para todos ustedes y hoy con un principio más de la comunicación. Precisamente vamos a hablar de un título llamativo para justamente reflexionar, identificando cómo te comunicas en las relaciones. Claro, y si bien ya hemos dado un poco de contexto, este último principio de la comunicación te va a ayudar a entender si de pronto tiendes algunas cosas en términos de comunicación que se repiten en todas tus relaciones. Así que vamos a empezar a trabajar un poco eso. Resulta que en la comunicación, cuando estamos en las relaciones, pues podemos decir simplemente que las relaciones pueden estar basadas o en la igualdad o en la diferencia. Sí, nosotros o buscamos a aquellos que son como nosotros o buscamos a aquellos que son bastante diferentes porque no encontramos en nosotros ciertas cosas y la buscamos en el otro. Eso no significa que la regla ¿sí? no se pueda romper y no pueda cambiar. Incluso podríamos decir que en el ámbito laboral posiblemente tengamos más relaciones de igualdad, pero de pronto con las amistades podemos establecer relaciones de diferencia. De ahí que Paul Watzlawick, cuando habló de la teoría de la comunicación humana, nos hizo una invitación y empezar a hablar de relaciones simétricas y complementarias. Sí. Y ya el mismo nombre que él le puso, con la que categorizó, se estaba refiriendo a pautas, es decir, a maneras en que en las interacciones se repiten ciertos elementos. Por eso es que le decimos, un patrón es una interacción donde se repiten y se repiten y se repiten unos elementos. Por eso es que le podemos poner nombre. De esto nosotros ya habíamos hecho una pequeña introducción cuando hablamos de la manera como pautábamos la secuencia de hechos. Si estos se van repitiendo, se convierten en patrones. Pues aquí esos patrones pueden ser basados en igualdad o diferencia. Entonces, cuando hablamos de relaciones simétricas, son relaciones que están basadas en la igualdad. Y que en esa igualdad muchas veces hay una lucha por el poder. Ese es el punto, digamos, donde la comunicación comienza o a fluir o por el contrario a generar conflictos. Porque como la simetría hemos dicho, somos iguales, el asunto es cuando yo siento que de pronto pierdo poder y quiero recuperar el poder que yo siento que he perdido. No necesariamente lo perdí, es que yo siento. Y el otro, cuando ve que hago algo para recuperar ese poder, dice, un momentico, ¿qué está haciendo? Y entonces llega y se reafirma en ciertas cosas y a ese asunto donde cada uno va cada vez poniéndole más énfasis a ciertos aspectos de la comunicación, lo llamamos escalada. Exactamente. Y en esas relaciones de escalada, la diferencia tiende a ser mínima. No es que no la haya, pero es muy, muy poca. Distinto a las relaciones complementarias. Entonces te propongo que lo hablemos y luego empezamos a dar ejemplos para que lo podamos entender. Sí, entonces, para que nos quede claro, si hay igualdad, entonces estamos hablando de simetría. Cuando hay igualdad o semejanza. Exacto. Es decir, hay una semejanza. Y esa semejanza tiene que ver más en las pautas comunicacionales. No es que seamos iguales, no. ¿Listo? Las formas en que nos comunicamos son similares. Las formas de la comunicación. Ahí es donde va el asunto. En cambio, en la complementaria lo que se arma es un enganche porque tenemos formas distintas de comunicarnos, pero logramos integrar. Son opuestas muchas veces, pero que al ser opuestas, mi conducta
alimenta a la tuya y esa respuesta, como lo dijimos alguna vez, se convierte en estímulo que hace que la mía se mantenga. Entonces, podríamos decir que es una escalada inversa. Entre más haces esto, más lo hago yo, pero en sentido inverso. Como quien dice, la diferencia es máxima. Es máxima. Sí, de hecho, escalada lo vemos en la prensa en estos días, pues hemos estado hablando de ella por la llegada de Trump a Estados Unidos. Entonces, la llegada de Trump, lo que ha llegado justamente es con una forma de comunicación de yo mando, y entonces ustedes hacen. Y cuando pasa, no vamos a decir quién, cómo ni dónde, pero cuando hay otros personajes que tienen exactamente el mismo estilo, vienen las escaladas. Entonces y a las amenazas. Te hago esto, el otro responde, te hago esto. Y ahí vamos escalando, eso es una escalada. Hasta que el que tiene más poder logra que el otro baje un poco. Bajar un poco no significa que dejó el estilo de comunicación que lo caracteriza. Eso, pues yo, porque es evidente en el ámbito de la pareja, suele pasar. Claro, sí. Ahora, en las relaciones complementarias, que son relaciones marcadas por la diferencia, hay algo importante y es que los contextos sociales y culturales también juegan un papel muy importante. Entonces, por ejemplo, si nos han vendido la idea y la hemos comprado de que el hombre debe cuidar y proteger a la mujer y a la mujer se le ha dicho es que tú eres más frágil y es importante que te dejes cuidar y proteger, pues es una manera en la que nos están ayudando a mantener relaciones complementarias. Ahí sí tiene toda la razón la crítica feminista cuando habla del heteropatriarcado, que efectivamente es el hombre manda y el hombre es la figura que encarna, es el papá, y la mujer, su pareja, no es una igual, es una subordinada, es una hija. Entonces por eso es complementario. Ahí el poder está desequilibrado y ahí lo que hay es una posición de dominio y sumisión. Bien, ahora, hablando nuevamente de las relaciones simétricas, pues empecemos a dar algunos ejemplos. Hablábamos que en los contextos laborales se puede dar, y hay muchas películas que lo han representado, ¿no? Es como hay un ascenso y entonces entre tal persona y tal persona y se hacen todas las jugadas habidas y por haber, con tal de quedar con eso, porque ese puesto me va a brindar mayor estatus, reconocimiento, prestigio, etcétera, etcétera. Entonces, como esa zancadilla que le voy haciendo al otro es ejemplo de una escalada, porque el otro se da cuenta y entonces va a querer hacer más de lo mismo. Me acabo de acordar de una película cómica, no sé si tú la viste, porque pues no es como mucho tu género, que se llama Guerra de Novias. Algunos fragmentos, sí. Bueno, ahí está todas las maldades que dos amigas que eran muy amigas empezaron a hacer después, porque cada una tenía que tener la mejor moda. Y entonces ahí se arma esas escaladas donde voy alimentando. Entonces, si ella me hizo esto, yo le hago lo otro, pero esta conducta yo no la puedo seguir manteniendo al nivel, lo cual alimenta que yo vaya un paso más. Y ese paso más hace que yo también vaya hacia allá. ¿Sí? Entonces, eso en el contexto laboral. Pero en parejas también hemos visto que la parte de trabajo juega un papel muy importante. Yo conozco una pareja, ambos muy juiciosos, ambos profesionales, profesores, muy estudiosos, y el desequilibrio empieza a verse cuando, ¿y por qué ella tiene el doctorado y yo no? Entonces ahora yo voy a hacer el doctorado. Pero es que el que tú hagas el doctorado, entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces me empiezo a sentir menos, no porque el otro me lo esté diciendo, soy yo, o que no me siento muy cómoda con eso, y entonces empezamos también desde ahí, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre en el mismo nivel. O el asunto de la superioridad moral en la pareja. Entonces yo considero que él o ella falló, cualquiera sea lo que yo considero la falla, entonces ya quedó acumulado, yo soy superior. Y entonces el otro dice, no voy a andar de sumiso, es que acá yo fallé, pero ella también tiene estas fallitas, y comienzan igual ahora a escalar en la falla, y que comienzan a centrar es en esa falla para lograr superioridad moral.
Ah, claro, y entonces ahí me imagino que se activa mucho la memoria muchas veces pero es que tú me hiciste esto, pero es que yo lo hice porque tú me hiciste tal otro, y empiezan a echar atrás en el tiempo, ¿no? Y lo relacionamos con uno de los axiomas que ya habíamos dicho, desde donde puntuamos la secuencia de hechos. Entonces esa superioridad va o a la inversa a veces. Entonces ambos, porque es un caso que conocí, y es ambos fueron educados por sus familias que el matrimonio tenía que ser siempre felicidad. Y entonces ambos educados en la misma, entonces la escalada ahí era quién daba el mejor detalle en cada momento. Y me imagino que llegó el punto de que algo era detalle. Ya hace rato. Ya claro, cuando tú escalas por quién, para demostrar quién quiere más, y encima que tiene que ser felicidad, que además estamos hablando, lo del podcast pasado, además la congruencia entre contenido y la relación, entonces eso mete una exigencia en la pareja que terminaron rompiéndose. Claro. Pues nunca va a ser suficiente y nunca me vas a demostrar, muchas cosas hay. Sí, y entonces, como cuando ya, lo mejor es que cuando ya rompieron, con el tiempo volvieron a ser amigos y se reían a sí mismos de la bobada porque además entendieron, porque ella le tenía unos detalles espectaculares y ella sentía que no iba a superar el de él. Y él estaba en la misma. Y nunca, en la metacomunicación de eso, nunca hablaron. Si hubiéramos hablado de eso, el juego se hubiera parado. Por eso la importancia de metacomunicar. Por eso también entender el contexto en el que estamos participando. Porque puede que uno de ellos, en ese caso que tú pones, uno de ellos relacionándose con otras personas, saliendo de esos estigmas y esos paradigmas, pueden empezar a relacionarse de una manera diferente. Y trayéndolo acá, que es lo que nos interesa, es, listo, ya has identificado cuál es tu patrón, ¿tiendes a ser complementario o tiendes a ser simétrico? Pero en la simetría te tengo otra, porque a veces creemos que digamos, las conductas tienen que ser muy evidentes. Hablando de casos, una pareja, ¿sí? Donde aquí la escalada era quién va a guardar más silencio. Y entonces hay un conflicto, yo no hablo y guardo distancia emocional. Ah, ¿no vas a hablar? Yo tampoco. Y me empiezo a alejar más. Esto es en serio, duraron más de 6 meses sin hablar. Wow. Obviamente, como cualquier escalada, llega el momento en que se va a romper, porque alguno de los dos va a hacer algo. El problema es que ese algo que se hace es tan contundente que rompe la relación. Y efectivamente acá fue que se cayó en una especie de maltrato físico y que llevó a definitivamente no más. Es decir, ponte a pensar la carga psicológica y emocional que tenían, porque no hay nada que sea más doloroso que el distanciamiento emocional. Claro, eso es lo que claro, las escaladas que no son tan evidentes, en psicología le decimos impasse, porque los impases son eso, o sea, ahí hay algo que no hemos resuelto, pero el poder estamos mirando, el poder está ahí, en el centro, pero las escaladas son pequeñas, o sea, ahí sí es pequeñito, pero el asunto es prolongándose en el tiempo. Claro. El dolor que trae eso, porque es que es en el tiempo prolongado, y mientras no metacomuniquemos dónde está el asunto, la escalada va a seguir. Claro, pero además ahí cualquiera de los dos podría decir, pero es que no se comunica. No, claro que sí está comunicando, y está comunicando, ambos están comunicando un total desinterés por el otro, y a la vez está comunicando es que yo soy yo y estoy por encima de cualquier cosa. Y cuando ya hemos dicho que entre dos el tercero es la relación, entonces, claro, cuando el centro soy yo que tengo que estar por encima, pues se nos olvidó la relación. Y al olvidarse la relación, pues
volvimos a perder. Exacto. Ahora, tú hablabas también de las relaciones complementarias. Ya dijimos que el contexto, la cultura juegan un papel muy importante, pero también esas relaciones complementarias se ven en cosas muy pequeñas, como ¿qué vamos a hacer hoy? Di tú. Bueno, la primera va. ¿Qué vamos a hacer hoy? Di tú. Y di tú, y di tú, y di tú. Cuando llegan a terapia es, estoy cansada, porque generalmente son las mujeres las que se cansan de esto, de que yo siempre sea la que tiene que proponer y él no proponga absolutamente nada. Sí, vamos a cine. ¿Qué quieres ver? Lo que tú digas. Lo que tú digas. ¿Comemos hoy? Claro, si quieres. Sí, ¿qué comemos? Tú di. Ok, no, es que yo no sé qué quiero, más bien pides tú y me das del tuyo. Entonces, fíjense que eso que estamos diciendo son pautas de comunicación, hay patrones, o sea, hay un patrón simétrico, hay un patrón complementario, y lo que hemos dicho es que el problema nunca está en que estén, sino rigidizarlos. Sí. Cuando se vuelve tan rígido, entonces si yo siempre me relaciono desde lo complementario o siempre me relaciono en pauta simétrica, pues ya voy a tener problemas para mí y para quien se relaciona conmigo. Exacto, por eso es muy importante y digamos que siempre les sugiero yo a las parejas, saquen un día a la semana donde empiecen a hablar de cómo nos sentimos en esta relación que estamos construyendo, porque esa es una invitación a hablar de cómo estamos, cómo nos sentimos y que podemos ir cambiando. Desafortunadamente son muy pocas las parejas que lo hacen y van acumulando y acumulando, y lo que tú dices, cuando esos patrones se mantienen siempre en el tiempo, ahí es donde nosotros decimos caemos en muchas patologías de la comunicación. Es que yo quiero que él proponga, pues deja de proponer, o sea, no propongas más. Sí. Exacto. Ah, pero es que me desespero. Ah, entonces si eso te está desesperando a ti, tienes que empezar a mirar exactamente eso que el otro hace, cómo me desespera a mí y qué es lo que me impide cambiar mis pautas. Sí, porque lo que te está es delegando el rol de decisión. Y entonces delegando el rol de decisión es, no quiero decidir, ya lo dije, pero siempre me delega el rol, y como no decide, porque ya le dije que lo hiciera, pues, y en el fondo ya no tampoco yo he sido flexible para abandonar ese rol. Ya ese es mi estilo y no soy capaz tampoco de romperlo. O sencillamente puede caer algo, y es que la impaciencia juega mucho acá, y es, bueno, ¿qué quieres hacer? Déjame pensar, ay no, tanta demora para decidir algo, entonces como siempre yo voy a decir que se hace. ¿Saben? Además estamos hablando acá de los ritmos, también juegan un papel muy importante, no todos vamos a bailar el mismo vals de la misma manera. Eso lo que nos está diciendo es que ahí tenemos que tener una sabiduría en la comunicación, una sensibilidad para poder saber en qué momento nos volvemos dominantes, en qué momento nos volvemos subordinados, en qué momento nos volvemos iguales. Danzar. Cuando tú estás bailando con alguien que nos dice, ¿sí? El hombre está llevando los pasos, deja llevar. Y mira que es un ejercicio muy interesante, porque cuando tendemos a ser dominantes es que ni siquiera en el baile dejamos. Esa es una manera bonita, porque si tú dejas que el otro dance en la coreografía, dánzala, ¿listo? Habrá bailes donde no necesariamente es el hombre el que va a decir, puede que lo diga yo, podemos cambiar la música y danzar otras cosas. Sí, y los bailes de pareja, que dices, precisamente nos ayudan a reflejar en la relación esa comunicación, porque además es una comunicación íntima. Es decir, cuando ya las parejas llevan bastante tiempo, uno dice, uy, llevan bastante tiempo, se entienden en el baile. Cuando las parejas no se entienden en el baile, tampoco se entienden en muchos elementos más alrededor del mismo.
Y yo conozco parejas en donde ella baila mucho mejor que él, y si bien, listo, comienza llevándola, como dice, pero luego suelta para que ella precisamente se goce el baile, porque sabe que ese es su goce fundamental, y luego ella se acerca y siguen otra vez en la coordinación. ¿Qué es lo que...? Y no pasa nada en el asunto, porque no está indicando que es que ella está subordinada a él porque él está llevando el paso en un momento determinado. No es eso, al contrario. Es que ella está sirviendo de apoyo, porque generalmente las mujeres son más rítmicas que nosotros los varones. Ustedes son más rítmicas, son tan típicos a veces con 2 pies izquierdos. Y entonces el dejar llevar también es dar seguridad, ¿no? De darle seguridad, es un apoyo fundamental. Claro. O sea, dejo que lo hagas. Lo hablábamos en podcasts anteriores cuando hablábamos de Marte y de Venus. Bueno, y tú ya estás identificando cuáles son tus pautas en las que participas y esos patrones en los que participas cuando estamos hablando de la comunicación en pareja. Importante que lo empieces a revisar. Sí, es fundamental. Bueno, sí. se nos fue. Se nos fue. Así que si este contenido ha sido de tu interés, te ayuda a revisar muchas de tus cosas, quizá eso es lo que hace que yo no me relacione mejor con alguna persona, revísalo, comparte el contenido y como siempre te decimos, danos tu like. Es importante. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias. Chao. No te pierdas cada martes los episodios de esta temporada.